Mis amigos, buena tarde, buenos días, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Vamos a continuar nuestro estudio de todos los sábados. Esto es un pregrabado que estoy haciendo ya que la última charla, pues el sonido fue pésimo. Vamos a tratar de repetir la charla y a ver todo el temario consecutivo. Estamos viendo la mecánica celeste, no viendo la parte astronómica, ¿sí? No haciendo un estudio profundizando la parte astronómica, la parte de las eclípticas de los planetas como tal, pues tocamos algo, ¿no? Que de todas maneras las leyes que se cumplen dentro de la eclíptica pues nos ayuda a entender también las leyes que se cumplen en cuanto a la influencia del planeta o de los planetas sobre nuestra vida, nuestra existencia. Pues, ya sabemos que pues, los astrónomos dicen de que los planetas no influyen sobre los destinos del ser humano, ¿no? ¿Sí? Los planetas, las constelaciones no influyen. Y pues es un poquito laxo esta apreciación, ya que la astronomía dice que sí influyen, aunque la astronomía no es una ciencia como tal en todo el legado científico. Porque dentro de la astronomía se dice de que las influencias de los planetas en sus circuitos con las constelaciones pues sí influyen y en cierta medida pues coordinan o decretan o determinan al destino de la humanidad. Estamos viendo precisamente esta influencia, ya que son campos electromagnéticos y estos campos electromagnéticos día a día están cambiando y están influyendo sobre toda la biosfera, toda la biótica de la Tierra, todo el destino, el clima, etcétera, etcétera, como lo habíamos dicho en las primeras charlas que estábamos aquí haciendo. Ahora, el dilema no es pues propiamente si entendemos o no la mecánica. ¿Sí? La cuestión del asunto es cómo nosotros podemos derogar esa influencia, porque nosotros somos esclavos de esa influencia. Somos esclavos de toda esa influencia cósmica, que nos determina pues el comportamiento, ¿sí? Porque es un sistema que está totalmente relacionado. Nosotros somos parte de ese sistema cósmico, estamos metidos en esa sopa energética. Entonces, ¿cómo logramos nosotros ir más allá y detener ese determinismo y no solamente detenerlo, sino ir un poco más allá? Eso es lo que siempre hemos planteado aquí en nuestro canal. Claro, pues en esto pues hay que estudiar mucho y meterse en una lectura y en un conocimiento muy vasto sobre las influencias de los astros, porque no solamente la astronomía, sino la magia. La magia también ha determinado, ¿sí? Digamos, filtros, ¿no? Miremos los sellos. Yo también aquí he mostrado muchos sellos, pantaclos, talismanes, pues sí, que nos ayudan en cierta medida como a neutralizar esa influencia. Primero, ante todo, es entender la influencia. ¿Sí? Tenemos que entender y comprender la influencia, porque pues, los antiguos pues, sabían de que esto existía. Ellos sabían que existía una influencia y pues ¿cómo se detiene esa influencia? Entonces pues muchos hicieron este tipo de filtros, ¿no? Sí, esto es un filtro que es común, usted lo puede encontrar en la red, esto es muy antiguo. Y esto es un filtro hecho como muchos, son sellos mágicos, que supuestamente magos se metieron en el asunto y trataron de mirar la mejor forma de detener esa influencia. Siempre lo hemos dicho, el plano terrestre, este plano, que es una tercera dimensión, pues un plano que codifica una serie de fricciones y encarcelamiento, ¿no? Porque acá pues es un plano de opresión, de miedo, de dudas, y el cuerpo está sometido bajo esas tensiones. Entonces lo que no es una cosa es la otra, o sea, si no es de la luz, pues no es de la oscuridad, y la oscuridad
pues tiene sus ambivalencias, ¿no? Porque la oscuridad también es un desconocimiento de las leyes. La oscuridad no es es un cuarto totalmente cerrado sin luz, ¿no? La oscuridad es aquello que se desconoce. Y esto da pie a que muchas fuerzas de los planos inferiores estén depredando al ser humano. Por eso, toda cosa que se haga sin conciencia, siempre hay una entidad detrás. Todo incidente, toda enfermedad, todo problema, siempre hay una entidad o una identidad o un espíritu, como lo queramos llamar, detrás tratando de estar ahí a la caza de la energía. ¿Por qué? Porque el ser humano, con sus sensaciones, con sus sentimientos, con sus aprensiones, emite energía. Y algo típico, patético del plano es que es un plano sin energía. Aquí no hay energía, porque la inclinación de la Tierra hace que sea crítica la energía, que se pelea mucho por la energía, ¿sí? Y sobre todo estos seres bajos no producen energía para poderse sustentar. Entonces, ¿qué hace? Se depreda del otro. Por eso es un sistema depredativo, hay unas escalas depredativas. El más fuerte depreda al más débil y así sucesivamente, es una escala hacia abajo, ¿sí? Entonces uno vive del otro, ¿sí? Ese es lo que es digamos, el factor común del plano, ¿sí? Por eso la economía, ¿sí? Las economías es precisamente yo produzco, tú comes de lo que yo produzco, entonces me das algo al cambio, pero yo también necesito una infraestructura, mantener una infraestructura, entonces dependo de otros, le compro a otros, bueno, entonces ahí se hace, esto sin una escala no funciona, no funciona, ¿ok? ¿Cuál es la idea? Depender menos del plano, en últimas. Es tratar de depender menos del plano y ser más autosustentables. Esto de ser autosustentables pues es más complicado, ¿no? Digámoslo como un sol. Un sol, en últimas, es una esfera autosustentable, ¿sí? La Tierra depende del Sol, la Tierra depende de los planetas y la Tierra depende de todo el sistema de las constelaciones que lo rodean, en cierta medida, pero él es más independiente que un planeta, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, entre más energía se centre en ese ser, entre más enfocamiento tenga ese ser hacia el sí mismo, es más autosustentable. Y de hecho, es un centro de energía, produce energía, emite energía. Por eso, todo lo que es la historia de la magia, todo lo que es la historia de la teología, la historia de las religiones, van enfocadas precisamente a la iluminación, a la felicidad que produce esa iluminación. Entonces todo se centra allí, en la iluminación. Fíjense que toda religión es el amor, la iluminación, la libertad, y cómo lo hacemos, cómo lo logramos, sirviendo a otros, haciendo el diezmo, etcétera, etcétera. Hay mil formas, ¿sí? Irnos a una montaña a meditar, en fin. Todo eso en función de qué, de la libertad que nos produce precisamente esa iluminación. Entonces, toda la búsqueda va hacia la conquista de esa iluminación espiritual. Estamos trabajando este símbolo. Entonces, todos estamos entrando por ahora en este símbolo. Este símbolo es muy sencillo y me voy mucho a las cosas simples. Me gustan mucho las cosas sencillas, simples, ¿eh? Sin tanto tocado, ¿no? Sin tanta... Sí, esto, por ejemplo, a mí me parece que es demasiado complicado. Sí, porque usted me tiene que estudiar cada símbolo. ¿De dónde salió esto? ¿A dónde salió esto? ¿Por qué lo escribieron así? No nos lo traguemos, okay. No lo traguemos entero. ¿Sí? ¿Qué es este símbolo? ¿Qué es esto? ¿Por qué es así?
Hay que investigar, porque pues a ver, o lo tomamos por fe. No, yo pienso de que ya estamos en el momento de que no hagamos las cosas por fe, sino por certeza. ¿Ok? Bueno. Entonces, en últimas, pues hemos planteado muchas formas de meditación y nos hemos tratado de descentrar en unos métodos que sean eficientes. Sabemos que la meditación es el proceso que debemos nosotros abordar y tratamos de que esa meditación sea cotidiana. Siempre decimos eso, ¿no? De que es ser cotidiana. Entendiendo precisamente entonces cómo lo tenemos que enfocar en el proceso de la libertad. Hasta ahí estamos bien. Hay cosas muy puntuales y algo muy que va a ese punto de profundidad es el verbo. El verbo, porque fue lo primero. Y a través del verbo se generó todo. Entender el verbo, inclusive cuando yo daba mis pasos por ahí por la masonería, es una experiencia bien interesante la masonería. Bueno, en fin. Lo que se buscaba era el verbo perdido. Ahí los masones van detrás del verbo perdido. Se dice el verbo perdido, pero el verbo no está perdido, simplemente que no se sabe encontrar en el sí mismo, porque el verbo no está en lugar, ¿no? Está en sí mismo y simplemente pues se perdió ese contacto con el sí mismo, por eso se dice perdido, pero no propiamente, es como usted perder las llaves en el cuarto de su casa, pues no están perdidas, están en el cuarto de su casa. Entonces no las ha hallado, pero están ahí. Entonces decir que están perdidas, pues a ver. Y me he centrado mucho en ese verbo que tiene y refiere a la garganta. Definitivamente el verbo se refiere a la garganta. Y también refiere a dos fuerzas, que es una fuerza, pero son dos fuerzas, que es el Samkara y el Pratinsankara, que ya aquí la he tocado de muchísimas formas, ¿sí? Mano derecha, mano izquierda. Lo he tocado y sigo tocándolo porque esto hay que entenderlo muy bien, porque entre más nosotros profundicemos en eso, más encontramos cosas, y que totalmente refiere a estos dos símbolos. Perdón, estos dos símbolos. Que tengo la cámara invertida, entonces me veo al revés. Estos dos símbolos, ¿no? Ok. Estos dos símbolos funcionan aquí, en este chakra. Aquí hay un chakra y aquí hay otro. ¿Ok? Cuando nosotros entendemos las leyes, las procesamos, o sea, las ponemos en el acto del vivir, estas leyes del concepto de la razón pasan al proceso irreflexivo y la intuición. El maestro decía que la intuición es el proceso último de un acto razonado. Ahora, los dos procesos hay que tocarlos. El proceso de la razón y el proceso de la intuición, porque la intuición no es cerrar los ojos y que nos llega el soplo divino, nos damos cuenta, algo está pasando. No lo estoy viendo, pero algo está pasando. No, el proceso intuitivo o perceptual es mucho más complicado, más de fondo. Donde los 5 sentidos internos intervienen en la perceptividad interior. 5 sentidos internos intervienen en esa percepción interior. Y esos 5 sentidos internos están estrechamente relacionados con este símbolo. Atención. Porque es el 5. Esta letra Hei representa eso, el 5. No solamente los 5 dedos, sino los 5 sentidos físicos. ¿Ve? Y estos 5 sentidos físicos, que son también los 5 elementos, pues son 4, no son 5, con el éter que encasilla los 4 anteriores, el éter o fluido energético, y se representa en la garganta o el Vishuddhi chakra. Orisha, Osha,
la Madre Oya, bendita y Santa Madre, poder de la Madre Oya. Para que nosotros, atención, aprendamos a vivir en el desequilibrio. Siempre buscamos el equilibrio. Pero es que el equilibrio no aparece si no administramos el desequilibrio. Y el equilibrio siempre es momentáneo. El equilibrio aquí en este plano no perdura. Es y no es. Entonces, tenemos que entender el equilibrio viviendo a partir del desequilibrio. Si no sabemos administrar el desequilibrio, no hacemos absolutamente nada. Y siempre le huimos al desequilibrio. Entonces, nuestra personalidad, nuestra energía, nuestro cuerpo, nuestra mente, toda la parte cognitiva del ser humano, debe de entrenarse para el desequilibrio. Miren el deporte ¿qué es? El arte del desequilibrio. Un deportista prácticamente la mitad de su vida jugando con el desequilibrio para ganarle y decirle al desequilibrio, mire que lo puedo superar. Puedo ser más hábil que la restricción de la naturaleza que me ha hecho el entorno. Entonces, tenemos que entender esto a través de la experiencia. Ir modificando, ¿sí?, y adaptando nuestro código genético. Nuestro código genético. ¿Ok? Entonces, de hecho, esta letra G simboliza, dentro del estudio que yo he hecho, ¿sí?, simboliza el hombre con los brazos extendidos hacia arriba. Esta letra G tuvo una evolución y viene desde la antigüedad, ¿sí? Y en la antigüedad se representaba, en la pictografía, el G se representaba como un hombre con los brazos abiertos, en señal de recepción. Claro, nosotros hemos hablado de que el cuerpo humano es un envase, porque quien genera los arquetipos es el espíritu. Y siempre decimos el espíritu allá arriba con el dedito, no, hasta arriba. No, el espíritu está dentro de usted, hermano. Simplemente es conectarse con ese espíritu. Que hay que elevarse más allá de esta fuente, porque esto no es fuente, esta es la acción, ¿sí? Entonces, ¿dónde está tu fuente? ¿Dónde te comunicas con esa fuente? Entonces, abres tus energías para tú mismo hacer la fuerza batárica dentro de ti mismo y hacer esa recepción a través de entender en qué consiste el manejo de esa energía. Y a eso le llamamos conciencia. Claro, la palabra conciencia, pues a ver, nadie ha visto una conciencia para poderla definir. Entonces es complicado, pero nadie tampoco la niega. Claro, ser consciente es un ubicarse aquí, sí, claro, espacio temporal, no, pero hay una conciencia de ir un poco más allá, donde el ser humano puede ser trascendental a su inmediatez, de su determinismo, de su esclavitud. Entonces, cuando hablamos de que la persona puede lograr ir un poco más allá de ese determinismo, hablamos de conciencia. Claro, de dónde adquirimos esa capacidad de esa sabiduría. Claro, la bajamos de arriba, del ruach, del espíritu. Claro, de ese espíritu que nosotros lo definimos como Dios, ¿sí? Y a ese Dios lo humanizamos, ¿no? Porque no nos podemos comunicar con un Dios abstracto, tratamos de humanizarlo y ponerle una idea, ¿sí? Ya sea Buda, ¿sí?, ya sean deidades como esta, que es la Tara Blanca, que es la Tara de la medicina, o ya sea pues Cristo, o ya sea, bueno, dependiendo de la cultura. En últimas, entonces, esa conciencia, atención,
El primer receptáculo de la conciencia, lo hemos dicho, es la pineal. La glándula pineal, ustedes ven la materia siempre es dual. ¿Sí? Dos orejitas, dos ojitos, dos ventanas, la boca, el ano, dos tetillas, dos brazos, dos piernas. ¿Cierto? Todo, ¿sí? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, pulmón izquierdo, riñón derecho, riñón izquierdo, gona derecha, gona izquierda, ovario derecho, ovario izquierdo. Todo es dual. La pineal no hay dos. La hipófisis tiene tres. Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, lóbulo medio. La hipófisis. Pero la pineal es una organela que no, es una glándula, ¿no? Dentro del cerebro medio, que no hay dos, es una. Y esto tiene un símbolo, porque la pineal, lo hemos comentado y lo traigo a colación, es la que marca los ritmos. En la antigüedad, cuando no existía la luna, la pineal era quien marcaba los ritmos biológicos de ese organismo. Entonces ese ritmo biológico le permitía al animalito decirle cuándo tiene que desovar, cuándo tiene que emigrar. Pero cuando nos pusieron la luna, en muchos animalitos comenzó a haber una atrofia de la pineal. La pineal era el puente entre el Ruach, el espíritu, el Purusha, el Padre, ¿cierto? Y nosotros aquí en la materia. En este momento, ese puente no existe, porque no hay una personalidad y lo relegamos a las religiones y a los curas y a los pastores que hacen esa conexión, mal llamada conexión. Ya sabemos la consecuencia. Eso es un trabajo que todos y cada uno debemos de hacer. Abrir esa pineal para conectarnos con el Ruach o el espíritu. Y así recibir aquella información que me codifica a mí, cómo poder yo alcanzar esa perfección de este conocimiento para llevar a la iluminación. Entonces tenemos que abrir la pineal, porque ahí están metidos los códigos que llegan de arriba. Es el buzón del correo, pero no sabemos abrir ese buzón. Es la información que nos llega a la calle. Si abrimos el buzón, entonces podemos ingresar las cartas y darnos cuenta quién nos está escribiendo. Entonces, ese es como un buzón, esa pineal, pero está cerradita. ¿Ve? Por eso yo siempre digo, inhalamos por el entrecejo, retenemos 4 segundos, el cerebro medio, y exhalamos por toda la columna vertebral hacia abajo. ¿Esto para qué? Para hacer un contacto con la hipófisis, porque la hipófisis es regulada por la pineal, entre comillas, ¿no? Las dos están trabajando, una regula la otra, porque la pineal es el receptáculo cósmico, es la antenita, por así decirlo, ¿no? Que viene de las esferas superiores. ¿Ok? Esos son códigos universales. Porque el verbo de Dios, al crear los mundos, él hizo un verbo, o unas leyes, o unos códigos, por así decirlo, para que me entiendan, unos códigos universales. Nada se rige sin esos códigos, con unas leyes. ¿Ve? Los matemáticos tienen teoremas, tienen axiomas. La biología tiene todos unos códigos genéticos en el DNA, en el código genético. Y el código genético produce una información que saca del núcleo y lo desencripta en el ARN o RNA. Y el RNA entonces es una forma de saber entender lo que está codificado adentro, a través de un ribosoma, que lee eso como una cinta magnética. ¿Sí? Es lo mismo, todo es ese proceso. Por eso el ser humano está desconectado con la divinidad. ¿Qué tenemos que hacer? Generar esa conexión con la divinidad. Muy bien. Entonces, lo he dicho, todo está sumamente contaminado. Todo viene muy contaminado. Aquí todo, la Biblia está contaminada y la historia está contaminada.
No sabemos realmente si fue así. No sabemos si la Biblia, que son una serie de libros históricos, fueron así, porque eso todo está intervenido. Todo está intervenido, porque es la ley del plano. El plano no nos da la certeza de la verdad. Aquí la verdad no existe. Si no lo sabemos ver interiormente. Por eso todo tiene que referirse al ser humano, que el ser humano se entienda, se comprenda, se acepte. Y hemos siempre tocado esa puertecita. Entonces, hey, entendamos esa ley básica. Este hey tiene que ver con el código genético. Este hey tiene que ver con el código genético. Por eso aquí llamamos o denominamos la simiente. De la simiente. Hey aquí determina la simiente. Y simiente viene de semen. ¿Ok? Aquí es la simiente también, pero tiene que ver con C. Esta simiente es con C y esta es con S. Esta simiente, ¿sí?, que es expansiva, solar, ¿recuerdan que hemos hablado de eso? Esta simiente viene de fundamento, de cimientos, columnas. Simiente con C, la columna. Simiente con S, heredad. Esto es estos dos códigos, este y este. Por eso, 2 ojitos, 2 orejitas, 2 manitos. Uno está ligado con aquello que traes y el otro con aquello que ejecutas y siembras en la materia. De igual manera, esta simiente es la semilla. Es la semilla. Pero esta semilla no es nada, no funciona si no hay una tierra donde tú metes esta semillita en la tierra para que eclosione, germine. Entonces, una se hace a la otra. Esta semilla necesita ¿qué? Que germine. Para eso es esta mano derecha. Por eso es la expansión. Para que germine aquello que tú traes. Que tú traes. No que no traes. Ahora la pregunta es, ¿estamos sembrando lo que traemos? No, señor, lo que nos condiciona. Lo que nos hacen creer. Porque el ser humano no se conoce. Entonces, ¿está sembrando lo que tiene? No. Está sembrando lo que no tiene. Entonces, cuando el ser humano se conquiste, va a sembrar lo que tiene. Y para eso, entonces, estas dos fuerzas, que es la expresión del verbo. Por eso el verbo es el verbo que se da y el verbo que se retiene en la garganta. El mantra, por eso decía el maestro, hay que cantarlo. Trayambakain Jayamahe Sugandim Pushtibardam. ¿Ok? Venga. Pero este mismo mantra yo lo puedo cantar aquí. ¿Sí lo oyen? Ok. Cuando yo lo canto aquí, inaudible, no tiene tiempo-espacio. Está encriptadito. Es la semilla. Por eso se llama Bija Mantra. Bija es semilla. Es aquello que se contiene. Que cuando yo lo pongo aquí, entonces ese mantra actúa. ¿Cierto? Entonces, este Hei, ¿sí?, está estrechamente ligado con los elementos. Por eso, en los 5 elementos, esta mano izquierda, en los 5 elementos, hay bijas o formas de semilla. Por eso yo he hablado que aquí hay una forma
de simiente en cada elemento. Eso se llama el purusha de cada elemento, el prakriti de cada elemento, o la parte básica de cada elemento. ¿Sí? Aquí los elementos están en forma esencial. ¿Sí? Los elementos aquí están en forma esencial, que se condensan en tus chakras. Una vez estos elementos están bien relacionaditos, bien conjugados, se forman en tu destino y ejecutan tu destino. Claro, hay que entender muy bien todo este proceso, porque estamos embebidos en la vida, en las circunstancias, que nunca nos sentamos a pensar. Ok, entonces, esto en la Yoga Tantra se llaman panchangis, porque hay que entender que están sincronizados con el tiempo-espacio ambiental, con las horas. Por eso se llaman panchatattwas, las horas. Por eso cada hora del día está predeterminado con un suceso de un elemento en particular. Cuando yo logro sincronizar un pensamiento, a ver, quiero la salud para esa persona. Esa persona está ciclada para su recuperación. Así como se dio su enfermedad, abrió una ventanita y se permitió la enfermedad. Sincronizó la energía nefasta y permitió la enfermedad. Abrió una ventana, porque la enfermedad no es que ocurra, se permite. Entonces, tengo que ser persistente de igual manera, abrir una ventana para darle la sanidad. Entonces, ahí funcionan los panchatattwas. Por eso, tengo que utilizar el verbo permanentemente. Permanentemente. Casi las 24 horas por 9 días. ¿Para qué? Para que en esos 9 días, dentro de las 24 horas, no sé en qué momento, es su ventana, abro esa ventana y entro ahí y deposito la sanidad. Por eso este proceso se llama incubamiento y ocurre cada 9º día. ¿Ok? Entonces, de allí que tengo que ser persistente dentro del decreto para poder ir haciendo un depósito de fuerza, incubar esa fuerza, y en el momento adecuado, cuando se me abra la ventana, entro y hago la sanidad. Así es absolutamente todo lo que sucede aquí en la materia. Todo necesita un proceso de incubamiento. De aquí que la meditación es un proceso de incubamiento. Por eso debo de tratar de meditar, no solamente en la mañana, en la tarde, no. Debo de entender que el proceso de la meditación es para mí 24 horas. Debo de estar activo en el proceso del qué, del darme cuenta, el tomar conciencia. Y eso lo hago cuando yo abro, ¿sí?, mi columna vertebral. A ver, abro mi columna vertebral y tengo conciencia de estas fuerzas. Ustedes me escuchan. Muchos ya están respirando, inhalando, reteniendo, exhalando. Fíjense, estamos tomando conciencia, abriendo la pineal. Ya aquí está ocurriendo un suceso. Estás deteniendo tu espacio-tiempo. Estás yendo un poco más allá del determinismo. Ya aquí está sucediendo eso. Solamente tomando conciencia. Tomando conciencia. Muchas cosas comienzan a suceder alrededor de la persona que hace contacto consigo mismo. Muchas cosas comienzan a ocurrir. Tienen que tener paciencia, no va a suceder todo de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de cambio. Como quiera usted plantearlo, como quiera. Pero debe de suceder este proceso dentro de usted. No importa la ideología o cultura que usted traiga. No importa. Si usted me hace ese contacto,
inmediatamente comienzan a ocurrir muchas cosas. Mira, desde la antigüedad, los seres humanos han tratado de hacer ese contacto. Por ahí, buscando mis cosas sagradas, encontré esto. Esto se llama un molinillo de oración. Esto es tibetano. Esto tiene todos los años que ustedes no se imaginan. No el objeto, la idea del objeto. Ellos dicen que hay que meditar sobre el molinillo de oración, haciendo girar el molinillo con la mano izquierda. Entonces, mientras ellos cantan un mantra con esta yapa, van moviendo esto. ¿Por qué lo mueven? ¿Por qué lo mueven? Mano derecha, mano izquierda. ¿No se les hace muy particular? Este es un movimiento evolutivo hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj, con un carácter expansivo, con la ley de la mano derecha, donde la energía eléctrica va hacia este lado, la línea magnética va hacia arriba, la fuerza, el torque magnético va hacia arriba. ¿No se les hace muy parecido? Donde la mano izquierda, la ley de la mano derecha hacia la izquierda, ¿sí?, a favor de las manecillas del reloj, genera una energía contractiva. ¿No se parece esto? Ahora, ¿qué hacen ellos? Atención. En esta cajita ellos dibujan decretos. Ponen decretos mágicos. ¿Sí? Mantras, decretos. Y los colocan aquí. ¿Sí? Cierran la cajita. Son didácticos. Son formas didácticas. Es que esto tiene que ver con fetiche. No, por favor. Son formas para que la persona aprenda a conectarse consigo mismo. Así como un niño necesita el arroz para hacer la letra A con el polvón, por favor. No, que eso tiene que ver con el diablo. A ver. No seamos un poco obtusos para no entender otras culturas. Claro, entonces ellos giran hacia la derecha o giran hacia la izquierda y cantan el mantra Om Mahakala Tutari Tutari Mahakala Tutari Om Mahakala Tutari Tutari Mahakala Tutari Om Mahakala Tutari Tutari Mahakala Tutari. Es lo mismo, de otra forma. Hay que entender estos códigos. Complejo de esos códigos, bastante complejo, los vengo estudiando hace rato. Y hasta ahora no los he podido entender cómo, quién, de qué forma generaron los códigos. Yo tengo que entenderlos, no los voy a tomar de por sí si no los entiendo, no los comprendo, porque para mí tiene que tener un proceso, y así tiene que ser, hay que estudiarlos. Veo muchos, en la medida en que yo he tratado de indagar, de estudiar, de profundizar en esto, pues he visto muchos problemas. Veo que ha sido intervenido, alterada la información intencionalmente. ¿Sí? Ha sido, la tradición ha sido alterada, la información ha sido alterada, lo he visto, porque uno viene, yo vengo haciendo los seguimientos, si es lógico, coherente, y vemos aquí, no hay coherencia. ¿Por quién lo hizo así? Alguien metió mano e hizo algo que aquí no funciona. Lo he comentado con mis alumnos, alguien le metió la mano aquí. Y estoy descubriendo, pues, en ese evento. Me le metieron mano y entonces los códigos, pues, funcionan. ¿Sí? Funcionan. Pero no como deberían de funcionar. Porque, pues, lógicamente, y entendemos que este plano, pues, tiene dueños
Y hay unos dueños que no les interesa que esto funcione plenamente. Claro, una vez, atención, veamos la coherencia de los códigos. Todos los códigos están relacionados entre sí. Todos estos códigos tienen una relación entre sí. Es una relación unívoca, de tú a tú. Uno con otro, con otro, con otro, formando una red. Es una cadena. Pero, si un eslabón es débil, si un eslabón no está perfectamente relacionado, todo esto, pues su soporte no es igual. No es igual. ¿Sí? Su fluido como una máquina cósmica energética no es igual. Entonces, claro, lo hicieron para que funcionara a medias. Porque no quieren que el ser humano despierte. Porque sí he visto por ahí que han estado detrás de descubrir toda la parte articulada de los códigos y no los han podido descubrir. No los han descubierto. ¿En qué consiste la parte articulada? Porque se sabe que si se descubre la parte articulada de los códigos, se despierta una energía impresionante, muy poderosa en el ser humano. Porque el ser creador del ser humano sale a colación. Y el ser humano comienza a botar una cantidad de energía impresionante. Imagínense ustedes. El ser humano comienza a proyectar una energía terrible, hasta nefasta. Entonces, claro, fue una buena intención, una mediana intención, o pusieron esta parte articulada e incompleta para que solamente el ser humano excepcional pueda encontrar esa perfección, y esa perfección tiene que ver con explotar una energía de creación cósmica impresionante. Tenemos que mirar a ver si fue con buena intención o no fue con buena intención. Entonces, recuerden que hemos visto Muladhara Chakra, Malkut, es el símbolo del reino de Dios. Decíamos que es este. A ver, es este, el símbolo de Dios. ¿Sí? Y este símbolo de Dios, aquí este plano, aquí está la fuerza divina, la fuerza del Creador. Miren, la fuerza del Creador está marcada con un planeta, Saturno. Saturno. Saturno es quien rige este plano. ¿Y quién es Saturno? El devorador, el que devora el tiempo. Y Saturno devora a sus hijos. ¿Quiénes somos? Pues nosotros. Saturno en la mitología griega devora a sus hijos porque una vez sus hijos toman el rol de esa potestad, aniquilan a Saturno, que es el tiempo-espacio. Por eso el símbolo de Muladhara Chakra es un cubo negro. El símbolo de la Tierra es un cubo negro. Por eso la cruz es un cubo negro. Usted coja una cruz y córtela con unas tijeritas y desenróllela y verá que hace un cubo exacto. Una cruz bien hecha es un cubo. Usted la dobla y la pega y hace un cubo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo salimos de este cubo? Yo tengo por ahí una conferencia en Medina. Los musulmanes van a Medina una vez al año y le dan 12 vueltas al cubo negro que representa la Tierra. Pero este cubo, ¿qué representa? Usted. Es el determinismo, la oscuridad, la duda, el miedo. Ese es el cubo negro. Y este cubo negro debemos de entenderlo. Es oscuridad, claro. Es miedo, es enfermedad. Todo lo que tú quieres.
¿sí? Es saberlo entender a través de estas dos fuerzas. ¿Ok? A través de estas dos fuerzas que es Hei y Hei, que representa el 5. Vamos a tratar ahora entonces de, por favor, me visualicen en el horizonte de sucesos. Usted me va a poner una linecita bien al lado del horizonte suyo. Una línea que va a girar alrededor de su cuerpo. Donde la imaginación, su imaginación le dé. Visualicen una línea en un horizonte bien lejos. ¿Sí? Le dan la vueltica. ¿Okay? Y sobre esta línea, póngame su energía ahí y haga un circuito. Sencillo. Un circuito de energía que da vueltas, por favor. Como si fuera el extremo de un CD, pero cósmico. Bien al extremo. Y gírelo de derecha a izquierda. Usted me está mirando aquí. Utiliza sus ojos físicos. Utilice los ojos de su espíritu, el Ruach. ¿Me ve? Pero también ve el circuito energético que usted está construyendo, por favor. El hate de la cimentación. Es expansivo. Este hei es una expresión de la fuerza de la bienaventuranza. Cuando hay una relación perfecta y una coordinación de todas estas fuerzas, genera un gozo. Ya voy a explicarles. Lo puedo decir en palabras, pero más que eso vamos a hacerlo en acciones. Gíreme la energía y permanezca usted su atención en el movimiento de esta energía. Déjela que la energía vaya tomando tono. Va acumulándose. Se va acumulando más y más. Téngalo allí, por favor. Ahora, enfoque su atención en el movimiento como si fuera un río de energía, de luz. Y a la vez, cante su mantra Om aquí y lo proyecta en esa, digamos, en esa línea, en esa circunferencia. Proyecte su Om psíquico a esta línea que usted está girando de energía, por favor. Es importante que la sienta. Es un juego mental. Todo lo que usted le diga a su mente, la mente se la cree. Todo lo que usted le diga, mira, estoy acá en un campo energético, girando la energía, luz, energía creadora, la mente lo toma como tal. Porque la mente es un instrumento de los 5 sentidos. Póngale los 5 sentidos, mírelo, mire esa energía, sienta esa energía. Perciba la energía, dele cuerpo, dele densidad a esa energía. Dele más movimiento, por favor.
Medite en el movimiento con sus ojos abiertos. ¿Me está viendo usted? ¿Me está percibiendo la materia? Pero está viendo también con sus ojos del espíritu el movimiento de esta energía que está girando. Usted está en el centro. Ok, está en el centro. Y observe que usted es ese centro como si fuera una línea. Como si fuera, a ver, un eje. Como si usted fuera un eje. Una rueda tiene un eje. En este momento usted es un eje. Ok. Usted en este eje siente el OM y siente el OM allá. Siente el OM aquí, en su columna. Y siente el OM allá. Allá. Es tan rápido la energía que gira a su alrededor que la izquierda se vuelve derecha, el frente se vuelve espalda. Hay una incertidumbre porque la materia que gira allí es tan rápida, no lo podemos ubicar propiamente en un sitio. Es muy rápida la energía. Este eje se llama Vav. Es una estaca, un eje. Cuando usted me hace este Vav, este eje, y está la energía girando, acuérdense, cuando la energía gira, me genera un torque, una fuerza, hacia arriba y hacia abajo. Automáticamente su energía de Ruach comienza a subir, quiéralo o no. La energía del espíritu comienza a ascender. Gírelo más fuerte. Observe. Si usted se concentra en el giro de la energía, usted va sintiendo tranquilidad como un efecto. No la está buscando. Comienza a sentir paz. Increíble. Comienza a sentir una sensación en su interior. Solamente quiero que lo haga. No se deje llevar por mis palabras, por favor. No crea en mis palabras. Observe el fenómeno que está sucediendo en usted. Haga la experiencia. Lo que yo he investigado aquí. Este ejercicio produce gozo, estado de bienaventuranza. Claro, son palabras, no dicen nada. Tenemos que sufrir la experiencia. Yo no creo sino en la experiencia. Porque debe de ser así. Om interno, Om afuera. Todos sus sentidos enfocados en el movimiento. Ahora, usted es un eje a lo largo, pero este eje no es un eje de su cuerpo. Usted se vuelve un eje de luz. Sí. Un eje concentrado de luz, como si fuera un sol. Eso, perfecto. Y es que eso somos. Este movimiento se va volviendo tan intenso, tan concentradamente intenso, que
todo el espacio que ocupa mi cuerpo se va concentrando en energía. Y fíjense que esa es la mecánica del universo. Tal cual es la mecánica del universo. Este ejercicio que acabo de darles, tal cual llévenlo, realícenlo, ojalá, no sé, concéntrense permanentemente si lo pueden hacer. O háganlo con recurrencia, quiere decir, van y vuelven, retornan, ok, se distrajeron, vuelven y retornan, se distrajeron a hacer tal cosa, vuelven y retornan. Háganlo permanentemente y me cuentan qué sucede con ustedes. ¿Ok? Es un primer principio para después nosotros manejar el Hei Hei y manejar las fuerzas condensadas de cada planeta para que nosotros le digamos a cada planeta un momento, yo quiero esto. Y así podamos llamar a la abundancia, llamar a aquello que nosotros necesitamos para transformar nuestra vida. ¿Ok, mis amigos? Bueno, esta es la conferencia que les tenía, ¿no? Que no la había podido dar en su plenitud porque el sonido se recortó. Ok, mis amigos, muchas gracias por haber estado conmigo y nos vemos en la siguiente emisión. Bendiciones.